Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Usted está enterado, las elecciones de Estados Unidos están a 22 días y realmente es un proceso no solo muy importante, muy interesante, sino que para nosotros va a tener implicaciones muy relevantes. Y para hablar de ello hemos invitado a una politóloga, Verónica Ortiz, bienvenido. Gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto verte. Pues muchas gracias, Verónica. Vamos a empezar con lo primero. ¿Es correcto decir que si alguien te dice que va a ganar A o B, está echándose un volado? Totalmente. O sea, ahorita no podemos decir. Yo creo que no puedes decir. La elección está cerradísima, las encuestas están muy cerradas y sobre todo las encuestas en los famosos estados columpio, ¿no? Los swing states. Cuéntanos qué es eso, porque no necesariamente la gente sabe Sí, claro. cómo se columpian los estados. Sí, exacto, los famosos swing states. Sí, efectivamente. Hay una característica, ¿no? del sistema electoral norteamericano que es medio complicado, la verdad, y que se presta justo a estas confusiones. Además del voto popular, lo que define las elecciones en Estados Unidos es el voto electoral. Es decir, por ejemplo, ¿no? Caso increíble, pero Donald Trump perdió frente a Hillary Clinton por más de casi 3 millones de votos. Sin embargo, ganó la elección. Y la ganó porque en los estados están divididos, necesitas 538, son 538 votos, de los cuales necesitas 270. Y los votos electorales están repartidos como están repartidos los asientos en el Congreso. Hay estados que tienen más, hay estados que tienen menos. Hay estados que tradicionalmente siempre votan demócrata, por ejemplo, California. Casi no hay campaña en California, claro, porque los votos en California ya están definidos. Exacto. Si Kamala gana por 60 o 59, claro, no cambia nada, los 54 votos del colegio electoral, si recuerdo bien, se van para él. Se van, y exactamente, todos los votos del Estado se van para quien gane, hay 2 excepciones, pero son en estados pequeños. Y, por ejemplo, en Texas, que es tradicionalmente un estado republicano. Entonces, efectivamente, se hacen campañas en los estados en los que han perdido o ganado, ¿no? en carreras presidenciales por muy poco margen. Y volviendo a tu pregunta, en esos estados, la verdad es que ya no es ni siquiera con un margen de error de 3 puntos, las encuestas están así divididas a la mitad, como está el país, la verdad, en Estados Unidos, y no hay un claro ganador, porque pues estás literalmente... Sí, hay un estado, por ejemplo, que se cae de un lado del otro, que es Pensilvania. Sí. Con sus 19 votos del colegio electoral, puede definir la elección. Y lo puede definir por claro, 3 votos. Sí, claro. Porque hoy las encuestas, para fines prácticos, están empatados. Exactamente. Un día vas a ver una que va Kamala arriba, otra que va Trump. Pero si promedias las encuestas últimas, están empatados. Y con poco cambio, además, muy estable. Muy estable. Digamos, era esperable que a lo mejor a estas alturas hubiera un poquito más de distancia, pero salvo, por ejemplo, Arizona, que a lo mejor Trump tiene 5 puntos de distancia, o Wisconsin, por ejemplo, que a lo mejor Kamala está mejor, pero en Pensilvania están verdaderamente a 1 punto de diferencia, también depende de la casa encuestadora, pero es totalmente, pues sí, una moneda al aire. Además, ya no quedan, digamos, grandes eventos que pudieran definir o cambiar estas cosas. No haber un segundo debate, por decir algo. Claro. Pues debería de pensar que ya no quiso. Efectivamente. Ahora, lo que es curioso es que se ve muy estable, pero al mismo tiempo hay muchos movimientos entre el electorado. Es decir, hay un realineamiento, hay una cierta diferencia quién vota por quién. Cosa sorprendente, entre las minorías latino y afroamericana, Trump está encuestando mejor que en el pasado, y si uno compara cómo votaron con Biden, luego con Hillary, luego con Obama, Hillary y Biden, pues es un fragmento cada vez mayor de latinos y afroamericanos que se lleva el republicano, en este caso Donald Trump. Por el otro lado, suburbios que eran tradicionalmente muy republicanos, sobre todo mujeres con cierto nivel educativo que eran muy republicanas, hoy tienden a votar por Kamala y han votado por los demócratas. Entonces, por eso estados que no eran swing, que no eran columpio, como Georgia, Carolina del Norte, hoy lo son. Y estados que, recuerden ustedes que ya tiene edad para recordarlo, en el 2000... no lo vivimos, pero lo estudiamos. En tu caso. Para él y para mí fue vivencia diaria. No. En el 2000, la elección se definió en Florida. Claro. Que era el swing state. Así es. ¿Quién por ganaba la Suprema Florida? Corte. Sí, y por la Suprema Corte. ¿Quién ganaba Florida? Definió esa elección. Yo, Florida es altamente probable que la gane Trump. Altamente republicano. Entonces,
Sí. Yo lo que siento también es que hay ciertos temas que, Claro. que han vuelto o han surgido con mayor fuerza. Por ejemplo, los discursos recientes de Donald Trump sobre la migración. Oh, bueno. Bueno, el decir nos infectan, la palabra que usó fue infección. Es Contaminan brutal, ¿no? Y O sea, hacerlo almacén. compatible con Claro. el incremento del voto Ahora, de los latinos. Efectivamente, ha habido un cambio de intención de voto y me refiero al electorado hispano-latino sobre todo, porque es bien interesante. Resulta que los que están votando, hay que decir además que el electorado latino es el que más ha crecido en los últimos, entonces ya nada más está por debajo de los blancos, ¿no? Caucásicos. Este electorado se ha sofisticado en el sentido de que está dejando de ser un electorado identificado con temas de raza y de origen para ser un electorado más identificado con las preocupaciones del resto de los americanos. Porque tú estás teniendo a jóvenes que ya son a lo mejor de segunda o tercera generación, que ya el hecho de que Trump diga vienen los de México a infectarnos, la verdad les queda un poco lejos. Y en cambio sí están más preocupados por si van a tener trabajo, si van a tener empleo, si el discurso de Trump se va hacia voy a favorecer las grandes inversiones y voy a favorecer que se creen más empleos. Entonces es un electorado que ya está votando como el resto Y que con finalmente... Se divide. Vota más por razones interés intereses económicos de la clase media, ¿no? de Estados Y Unidos. con otra muy interesante, las familias latinas, Sí. muchas afroamericanas también, tienden a ser más conservadoras en tema de Exacto. aborto. Sí. Entonces, lo que puede ser para Harris un plus con mujeres educadas, Sí, las de los suburbios y todo esto. es sí. un Sí. negativo con ciertas familias latinas que, como bien dices tú, ya no están priorizando la identidad racial, Exacto. sino otra cosa. Exactamente. Ahora, el tema del aborto, por el ejemplo, tema del aborto, que es siempre súper es- divisivo, pero curiosamente también ahí estaba justo yo platicando con uno de los del Pew Research Center, que Center. hace muy Muy buenos buenos análisis y tienen justamente el Pew Latino. Y lo que decían es que se está empezando a ver una distinción entre católicos y evangélicos, por ejemplo. Y son los evangélicos que son los grandes seguidores de Donald Trump, los que están totalmente justo alineados con esta idea de cero concesiones en el aborto. Y que los cristianos católicos están valorando un poco más el tema de la libertad personal y esta idea de los derechos de las mujeres, sin estar de acuerdo totalmente, pero es ahí donde entran incluso estos republicanos que están diciendo no vamos a dejar de ser republicanos, o nunca he votado por otra cosa que no sea republicano, pero en esta elección yo no puedo votar por Trump, y aunque no esté totalmente de acuerdo en lo que postula Kamala Harris, a lo mejor en temas sociales, voy a votar por ella. Ahora, también algo que te quería yo preguntar es, el famoso Roasted Belt, ¿desapareció o qué digo? Porque era un tema, parecía que allí el voto era a favor de Trump por la mala situación económica, por el desempleo, Claro. por la industria automotriz, y lo pintaban y decían, es una división clarísima, entre ellos van a votar por Trump. Sin embargo, en los últimos años ya no se ve Biden tan ganó claro. allí. Sí, de hecho, Biden ganó. allí, y la economía norteamericana, nos Así es. guste o no, pues está relativamente bien. O sea, Pero la gente no lo ve entonces, así, ¿verdad? No. Exacto. Fíjate que no ha podido capitalizar efectivamente los buenos resultados. Normalmente asocian, incluso en las encuestas, cuando ven a quién le confían más los temas económicos, sale Trump ahí mejor evaluado por sus características personales que Kamala Harris. Y los datos es que en términos de crecimiento, de empleo, incluso en tema de control de la inflación, de las prestaciones para las familias de clases medias, pues Biden ha dado muchos mejores resultados, y ya no digamos en la esfera internacional, ¿no? Pero fíjate, el porcentaje es brutal, porque leía yo creo que del Pew también, solo 30% de la población en Estados Unidos reconoce que la economía está mejor. O sea, Ahora, 70% no lo pero hay reconoce. dos formas de verlo. La gente está loca o está viendo otra cosa. Y yo creo que el problema es la inflación. Sí. O sea, la inflación está mejorando, Sí. pero Ha subió venido- más que los salarios en muchos casos, o un deterioro del ingreso real. En algunos productos en concreto, pues la gasolina ya no regresó al precio. que Pero sí había. bajó, por ejemplo. Pero no sí. regresó al precio, entonces Total. te sigue saliendo más cara. O sea, la tasa de crecimiento es baja, pero donde llegaste ya Claro. llegaste. ¿No? El precio y la vivienda. Exacto. Que con las tasas de interés altas que fueron necesarias para contener la inflación, se encarecieron
las rentas, se encareció sobre todo la hipoteca. Y que pega justo a esa clase trabajadora. Ahí también pega a este segmento de la población afroamericana, que también se ha visto rebasada en muchos casos por lo que se sienten, así como esta población blanca que conectó con Trump porque era la población blanca no educada, ¿no? Sí, esos hombres trabajadores de mediana edad, no mucha escolaridad, que no se pudieron adaptar precisamente al cambio tecnológico y que son a los que Trump enganchó con este discurso de que la situación en la que estás viviendo pues es por culpa de México, por culpa de China, y nosotros nos vamos a encargar de que regreses. Yo creo que es un buen puente para el caso mexicano, claro. Pero quizá nada más recordar otro tema antes, que es, hoy las encuestas sí parecen indicar que los republicanos se van a llevar el Senado. Es muy difícil que los demócratas lo puedan hacer. O con un solo voto como están ahora, ¿no? Sí, pero para eso tienes que ganar la presidencia. Sí, correcto. Pero se vea incluso el 50-50, porque en el caso del Senado se puede empatar, son 2 por entidad, entonces es un número par, y se desempata quien tenga la vicepresidencia. Exacto. Pero por el otro lado, también las encuestas tienden a mostrar que en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, pueden ganar los republicanos. Entonces hay un escenario que sería muy complicado para México, que es que Trump ganara la presidencia, tuviera el poder legislativo, y en esa situación, pues uno de sus argumentos centrales ha sido: México es el responsable, China es la responsable. Y voy a revisar el tratado. Eso ya y él ya lo amenazó. Lo que está previsto es una revisión y él ya amenazó con que sea una renegociación, que es lo que, digamos, nosotros deberíamos de evitar por todos los medios posibles, cosa que no estamos haciendo. Pero efectivamente, lo que incluso si no ganaran, fíjate qué curioso también que se ha corrido a los extremos el tema de la política y de las ofertas, y se ha, digamos, Trump ha puesto la línea hacia donde ha tenido que incluso que converger las ofertas de los demócratas y de Kamala Harris. El acuerdo o la propuesta de iniciativa para frenar la migración, que Biden propuso que fuera un acuerdo bipartidista, Trump la frenó porque es su tema de campaña, sigue explotando el tema migratorio, obviamente con dedicatoria para México, pero ese es mucho más estricto, digamos, se ajusta mucho más a los parámetros de casi cierre, ¿no?, de la frontera, y va mucho más en línea con estas propuestas de derecha que con lo que tradicionalmente hubieran ofrecido los candidatos demócratas. Entonces, en la elección de Estados Unidos, claramente, pues los involucrados serán los propios estadounidenses, pero evidentemente los daños colaterales son al resto del mundo, claramente México, pero es una elección que tiene ese ingrediente de poner en riesgo, pues casi pues, la democracia liberal en Occidente, porque si piensas en lo que haría, por ejemplo, en Ucrania, que muy probablemente retirarían el apoyo para que ese país se pliegue, en todo caso, y pues acepte ya el daño y las condiciones impuestas por Putin. Entonces tienes una serie de efectos, ¿no?, que van mucho más allá de un simbolismo nada más de decir me salgo de. Vamos a regresar con ese tema, tenemos que hacer un corte, regresamos con eso y la implicación más directa para México, aquí un momento más en Primer Círculo. Estamos de regreso con Verónica Ortiz. Hablábamos al final del segmento, iba a decir sexenio del segmento, sobre, eso ya fue, sobre cómo las repercusiones para el mundo pueden ser muy grandes, y además porque mencionas el Acuerdo de París. Los Estados Unidos se han vuelto un socio no confiable, porque Obama llega y firma una cosa, llega Trump y se sale, llega Biden y la vuelve a firmar, ahora Trump dice que se va a salir. Entonces, ¿qué credibilidad? Deja tú que además quiere destruir las cosas, pero lo que quiera construir, ¿con quién lo va a construir? Porque los otros pueden fácilmente decir, pues en la elección siguiente va a ganar alguien más que va a hacer otra cosa. Claro. Pero donde sí hay un acuerdo creciente y preocupante es que como acuerdo de que al país, a Estados Unidos y al mundo les conviene la globalización, se está rompiendo. Ya hablaste muy claramente de lo que Trump piensa, pero Harris fue a decirnos
no se les olvide, a nosotros, al electorado de Estados Unidos, no se nos olvide que yo voté en contra. En contra del TEMEC. Yo, Correcto. senadora, voté en contra del TEMEC. Entonces, con cualquiera de los dos vamos a tener que enfrentar un reto enorme, que es esta revisión, que van a quererla llevar a nuevos temas, no sé con qué cuidado de poderlo resolver sin tener que pasar o no por el Congreso, no lo sé, pero que para México implica un reto muy, muy grande. ¿Tú cómo lo ves? Y fíjate, Héctor, nada más para incrementar el tema, porque es terrible. Si uno ve el mapa de 2000 y después 2020, la presencia china en América Latina Claro. es brutal. Sí, claro. O sea, se Se ha pintó multiplicado. de rojo Claro. el continente, en donde ya es el socio principal en Colombia, el socio principal en Perú, socio principal. O sea, ese actor silencioso típico de la diplomacia china que ha hecho un muy buen trabajo Totalmente. por los datos, ¿no? Totalmente. A ver, eso es un tema, y el tema de la revisión del TEMEC. Creo que es fundamental porque para México significa el estar o no dentro de la región de América del Norte, lo que nos ha permitido, ¿no?, pues sobrevivir todos estos años y además no solo eso, sino convertirnos en el principal socio comercial de Estados Unidos. El pensar que, como me parece erróneamente se percibe, de que justamente Estados Unidos nos necesita y al final, pues bueno, ¿no?, aunque sea Lo dijo regañadientes. la presidenta hace Exactamente, poco, ¿no? así un poco como decir, pues esto es inercial, ¿no? Sí. Porque pues francamente somos muy importantes para Estados Unidos. Me parece que es, digamos, es una apuesta errónea porque no estamos tomando en cuenta, uno, que si gana Trump ya dijo, voy a renegociar. No es suficiente con que él haya sido, digamos, el autor de la revisión del TLC y ahora su firma en el TEMEC, porque él de todas formas, desde un principio lo que quería era que no hubiera acuerdo trilateral. Él decía, yo quiero hacer un acuerdo con Canadá y otro acuerdo con México. Entonces, de origen, él no está ni siquiera tan preocupado porque una salida, en todo caso eventual, o un rompimiento eventual del tratado. Ahora, lo que dices tú, si llega Kamala Harris, el pensar también que a lo mejor porque es mujer y porque no sé qué otro tipo de circunstancias o va a ser menos drástica, yo creo que no. Ella tiene ese argumento que ya lo usó y justamente dijo, ella votó en contra, hubo nada más 10 senadores, 9 republicanos, 9 demócratas y 1 republicano. Ella fue uno de los 9 que votó por temas laborales, es decir, de cuidar justamente a los sindicatos en Estados Unidos, que es hablando justamente del Rust Belt, de las fábricas en Estados Unidos, que ese es un actor importantísimo para el electorado americano, y la otra en temas de medio ambiente, porque Kamala Harris sí es muy incisiva en el tema verde, ¿no? Entonces, en el tema laboral y en el tema verde. Entonces, pensar que vamos a una negociación o a una revisión que va a ser fácil, me parece un error garrafal. Y nosotros estamos complicándolo. Además, ya tenemos abierto un panel en materia de energía, tenemos abierto un panel en materia de agricultura y seguimos, digamos, insistiendo, por ejemplo, con las reformas recientemente promovidas, de que vamos a volver a Pemex y a CFE, empresas que no se van a considerar monopólicas, pero que van a tener el monopolio. Entonces, con eso estamos directamente Eso es violatorio del Claro. TEMEC directamente. Directamente, exactamente. Directamente el tema de los órganos autónomos, por ejemplo, el eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones es abiertamente violatorio también de nuestros compromisos, y no solo con el TEMEC, sino también en el TIPAT, el tratado que tenemos en Asia. Podría significar el tema de la reforma judicial que no se acabe firmando el tratado que tenemos con la Unión Europea, que ya está. Que está en revisión. Exacto, y nada más falta ya como la ratificación, pero por ejemplo en Europa sí contienen los tratados cláusulas democráticas y cláusulas de independencia judicial, ¿no? Entonces, creo que nos estamos poniendo en una situación en la que estamos apostando erróneamente a que la inercia se va a dar, a que el nearshoring va a venir, porque de todas formas estamos muy cerca. Y sí, claro, pues geografía implica, pero ¿quién se ha puesto? Vietnam está creciendo, o sea, el nearshoring. Oye, Federico, Vietnam pero no Vietnam. El gobernador de Texas, Abbott, está sí, diciendo, yo vénganse. aquí les doy todas las facilidades. ¿Y cuál es la diferencia geográfica entre Texas y Chihuahua o Coahuila o Tamaulipas? O sea, estamos compitiendo ya no contra Vietnam o Singapur, sino contra los propios estados fronterizos en Estados Unidos. Y incluso diría, el nearshoring es tan potente
que en algún sentido tienen razón. Aún sin TEMEC, algo va a llegar a algo Monterrey. va a llegar, claro. La pregunta Sí. es cuánto. Exacto. La pregunta es de qué Exacto. forma desperdicias una oportunidad Exactamente, histórica, exacto. donde si no solo, ahorita estamos nada más con el argumento de pues que no pateen ese pesebre, pero además se podrían hacer tantas cosas Exacto. para aprovechar las oportunidades, como el gobernador Abbott, como el gobierno de Vietnam, que tiene una estrategia encauzada a lograrlo. El secretario de Economía sacó un texto muy bueno sobre la política industrial. Los objetivos son fantásticos, pero ¿cuáles son los instrumentos para llegar a ello y cómo se contrapone con las otras cosas? Porque a mí Los sí medios y los fines, ¿no? Los medios, los fines y lo que hace en paralelo, porque como decías, lo de la reforma energética, cambiar la Constitución, Exacto. no solo es un atentado contra la sustentabilidad energética del país, Exacto. no solo vuelve pues, casi imposible cumplir con las metas de energías limpias, sino además nos pone en colisión directa con nuestro principal socio comercial. Ahora, en esta lógica de lo que hemos hablado y has dicho como varias pistas, si tú estuvieras en el gobierno mexicano, ¿quién preferirías que ganara? ¿Quién sería menos difícil? Ninguno va a ser fácil. ¿Quién sería menos difícil? Es una pregunta difícil porque si yo estuviera en el gobierno como está el gobierno actual, es decir, en una presidencia hiperpoderosa, con un Congreso, ¿no? totalmente a modo, que va a tener un poder judicial, pues seguramente la visión de que gane Trump es la más, digamos, la que se les apetecería mejor, porque Trump finalmente es alguien que tampoco tiene el menor aprecio ni miramiento por las instituciones. Querría hacer lo mismo. Querría hacer lo mismo, efectivamente, y entonces, bueno, lo vimos en su relación con el expresidente López Obrador. Creo que esa sería la apuesta. Como mexicanos, yo creo sinceramente que la mejor apuesta sería un gobierno demócrata, un gobierno de Kamala Harris, en el sentido de que todavía habría esta idea de que la institucionalidad del lado mexicano es importante, el ofrecimiento de justamente ciertas garantías de independencia judicial, de autonomía de los organismos reguladores, serían un punto de acuerdo en que se exigirían en materia de protección al medio ambiente. Es decir, tendríamos un mejor resultado, creo yo, al final. Pero pues no estamos en todo caso dimensionando los efectos que una u otra podrían tener, ¿no? Entonces, pero hay algo muy importante que en la relación con Estados Unidos, que se ha perdido justo la confianza que es necesaria de todas formas para mantener una relación bilateral. Entonces, y para aprovecharla. Y para aprovecharla, porque como dices tú, o sea, una cosa es la inercia, sí, claro, sí van a venir algunas inversiones, vamos a tener el mínimo, pero nosotros podríamos hacer que eso fuera, digo, unos beneficios exponencialmente mayores para la sociedad mexicana, para los trabajadores mexicanos, para la clase media mexicana y sobre todo para llevar el mismo nivel de productividad que se logró con el TEMEC y que se le hacía la crítica de que, bueno, pero pues nada más a unos estados y no a todos, lo podríamos estar justamente llevando. No se trata de quitárselos a todos, sino al revés, de estos estados del sureste, llevarlos a esa dinámica. Es parte del programa y proyecto de la presidenta, claro, que es los polos industriales, los polos de desarrollo del sureste. Del sureste, pues requieren ese mercado. Por supuesto. Sin el mercado abierto de Estados Unidos, no hay nada que hacer en el Istmo. Hay un factor psicológico que no deja de ser importante, y es que esta es la segunda y última vuelta de Trump. Claro. Entonces es un catalizador de locuras, ¿no? Sí, de agravios. En cambio, cuando tú tienes la posibilidad de buscar la presidencia dentro de 4 años, serás más cauteloso por conveniencia propia. O sea, ¿no? Entonces eso a mí sí me preocupa. Es muy buen punto. No le va a pasar 4 que 8 años. Claro, por Además, supuesto. necesitas una reelección, y para una reelección, pues necesitas llegar bien, digamos, ¿no? A los 4 años te vas, y con la edad que tiene Trump, pues el futuro no importa mucho. Y después, francamente, la señal para el mundo de que sea mujer y que sea una mujer que tiene, por decirlo así, orígenes diversos, porque no es tampoco muy claro. Yo creo que es muy importante el mensaje, digamos, frente al grupo WASP de pureza, porque ese es en el fondo, ese es el argumento que hay, ¿no? De pureza y
y de mantener al país sin contaminantes, ¿no? Y es muy interesante porque no solo Trump ve esta como su última, digamos, parada y su última opción, sino el electorado del que hablábamos, este electorado Sí. blanco, que sí hay una crisis de identidad en Estados Unidos, que las ves, y entonces también pueden ellos justamente decir, es que es nuestra última oportunidad de Y así salvar lo ven, todavía. así va de Trump la campaña. Así Si la vende, pierdo por yo, supuesto. se pierde todo. Exacto, y se acaba Estados Unidos como lo conocemos, ¿no? Ahora, Entonces, en el otro sentido, un poco poniéndome de otro lado el que tú respondiste, yo creo que si yo estuviera en el gobierno, quizás sería más fácil una relación entre dos mujeres más o menos de la misma edad. Kamala tiene 59, Claudia tiene 62, donde tienen orígenes también como migratorios, Sí, sí. Tienen preocupaciones comunes, el medio ambiente, tienen el mismo género. Digamos, con inteligencia se podría construir una relación buena en lo Sin duda. personal, que eso siempre es un punto de partido muy importante, mientras que en el otro sentido, sí sabemos, ya lo recordó Federico, que a Trump eso de las mujeres con poder no, No, le bueno, hace no mucha le- gracia. Nada, A Merkel no la soportaba, No. era realmente la única interlocutora mujer que tenía En ese momento, en ese sí. momento. Claro. Entonces yo creo que quizá en ese sentido, para este gobierno, Harris podría ser más cómodo. Definitivamente. Ahora, y si no porque se tenga que dar efectivamente porque sean dos mujeres, digo, porque mucho lo ves así, no necesariamente, pero sí creo, por eso decía yo, creo que como para construir hacia futuro sería una mejor relación con una presidenta Harris y sobre todo que hubiera compromiso de las dos, es decir, menos ideología y más pragmatismo, exacto. porque eso puede ser el factor que defina justamente las dos administraciones, tanto de una presidenta Harris, que también está teniendo que ser mucho más pragmática en sus posturas originales, como de una presidenta Sheinbaum. Y eso es evidente, o sea, en el sentido de menos ideología en los dos. Pero nos tenemos que ir. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, Verónica. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Verónica, qué gusto tenerte por acá. Nos vemos la próxima, aquí en Primer Círculo. Muchas gracias por estar con nosotros lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.